Dying Light 2 es una modesta secuela que amplía ciertos aspectos vistos en el primer título y agrega nuevas mecánicas para mantener las cosas frescas y atractivas. Si bien el juego sufre de una campaña bastante tibia, personajes poco construidos y un tiempo de ejecución demasiado largo, estas son solo quejas menores. Por lo demás, resulta ser una experiencia sólida, evidentemente sin entrar en el terreno del cooperativo, que eso ya es otro tema para rato. En fin, los jugadores de PC que tengan en sus manos Dying Light 2 pueden hacer que las cosas sean aún más atractivas, gracias a una gran cantidad de mods para mejorar en un alto porcentaje su experiencia general. Es realmente sorprendente ver cuántas modificaciones han aparecido en el tiempo que lleva este juego en el mercado, y cada mod por separado hace maravillas en la jugabilidad. Dicho todo lo anterior, Dying Light 2 puede llegar a ser un juego divertido en sí mismo, pero estas 15 excelentes modificaciones que veremos a continuación hacen que la experiencia sea aún mejor. Sus nombres estarán en inglés para respetar las fuentes originales de creación, y la página para descargarlos todos estará en la descripción. También aclarar que no será un listado por orden de relevancia, simplemente es al azar, ya que cada mod individualmente cumple su objetivo al pie. Aclarado ese punto, vamos de lleno con las modificaciones. Hay quienes dicen que la cantidad de infectados puede ser bastante intimidante, sin embargo hay ocasiones en las que estos pueden no parecer tan numerosos como se esperaría. Aquí es donde este masivo mod demuestra ser de gran ayuda. Fiel a su nombre, puebla el mundo de Dying Light 2 con más infectados, para que el juego se sienta más amenazante e impresionante al mismo tiempo. El gancho de agarre es una de las mejores herramientas, permite moverse de un tejado a otro con facilidad, a la vez que evitar la mayoría de infectados sin complicaciones. Si algunas personas encuentran que el uso del gancho es un poco limitado, entonces este mod es perfecto, ya que aumenta el alcance, da un mayor impulso y suprime el daño de caída. Los coléricos o volatiles son los enemigos más amenazantes de todo el juego, por eso resulta muy emocionante que este mod convierta al jugador en uno. Poder ser este imparable infectado y arrasar con cualquier enemigo en el camino es un espectáculo, sin duda un must have. Los trailers de juegos tienen la costumbre de mostrar elementos que no llegan al producto final, tal es el caso con Dying Light 2. Sin embargo, los jugadores que quieran que regresen las animaciones de los viejos trailers definitivamente pueden hacerlo con este mod. Es una manera simple pero excelente de cambiar la sensación de juego de una manera bastante sutil. Desde un punto de vista realista, tiene sentido que las flechas y los virotes sean escasos en el mundo de Dying Light 2, sin embargo, tener que encontrar o fabricar estos objetos puede volverse bastante tedioso. Aquí es donde este mod entra en escena. La función es bastante obvia, hace un gran trabajo al lograr que el combate a distancia sea más viable y menos intensivo en conseguir estos recursos. Dying Light 2 tiene un montón de armas que los jugadores pueden encontrar en el transcurso de sus partidas. La mayoría de estas armas son absolutamente brillantes para usar en combate, aunque el desgaste termina llegando con el tiempo. Sin embargo, con este mod, los jugadores ahora pueden usar sus armas favoritas todo lo que quieran, sin preocuparse por la durabilidad. Para algunos, esto puede hacer que uno de los sistemas principales del título sufra cierto desbalance, pero tampoco se puede negar que el factor de disfrute a veces aumenta a costa de un desafío reducido. Si bien Dying Light 2 es un juego con variables, el desafío ciertamente se desvanece llegados a un punto. Por lo tanto, los jugadores que quieran un momento más difícil y atractivo deben buscar este mod sin demora. El mismo se basa en otro mod de título similar para el primer Dying Light, y es todo lo que los jugadores quieren de una experiencia extrema en la secuela. Los enemigos, tanto zombies como humanos, son más inteligentes, golpean más fuerte y son más difíciles de evitar. Esto, junto con un montón de otros cambios que mejoran la inmersión, hace de este mod uno de los mejores de todo el juego. El modder responsable del puesto anterior también ha lanzado un sistema de físicas por separado, modificando el motor del juego para obtener resultados espectaculares, resultando en una excelente manera de hacer que el acto de aterrizar y dar golpes sea aún más satisfactorio en Dying Light 2. Dado el énfasis que tiene el saqueo en el juego, tiene sentido que a los fanáticos les guste su exploración en el mundo abierto para obtener recompensas más significativas. Aquí es donde aparece este maravilloso mod. Hace exactamente lo que indica su título, y permite a los jugadores saquear y recolectar más elementos de los enemigos, contenedores y todo lo demás en esa misma línea. Grindear es casi siempre la parte más molesta de cualquier juego con elementos de RPG, y Dying Light 2 no es una excepción a esta regla de oro, pero con este sencillo mod los jugadores pueden aumentar su ganancia total de experiencia hasta 8 veces, lo que mejora el ritmo y el disfrute. Aparejado, también podrán disfrutar de bajos requisitos para los beneficios de trofeos de infectados y para mejorar el equipamiento. La falta de un diseño visual distintivo deriva en que los jugadores deben confiar en gran medida en su sentido de supervivencia para descubrir todos los objetos alrededor. Tener que activar esta habilidad una y otra vez puede resultar cansador. Por suerte, esta frustración se puede mitigar en gran medida. Este mod hace que el sentido de supervivencia dure más y tenga un mayor alcance, siendo los enemigos el único elemento que no se ve afectado. En un juego que prioriza el saqueo de cualquier cosa que esté a la vista, puede ser bastante molesto cuando el jugador se queda sin espacio para guardar todas las cosas que encuentra. Este mod hace que el problema sea cosa del pasado.
Los jugadores ahora pueden saquear cualquier cosa a la vista sin tener que preocuparse de que sus inventarios se llenen rápidamente. El mod también mejora el espacio del almacenamiento general, y así poder meter cualquier cantidad de suministros. Los minijuegos para abrir cerraduras se han convertido rápidamente en un aspecto de diseño algo anticuado. El hecho de que los títulos modernos todavía insistan en integrar estos minijuegos con calzador es poco menos que irritante. Dying Light 2 también es un protagonista en esta categoría, por lo que este mod es de gran ayuda. Los jugadores ahora pueden saquear fácilmente baúles sin sentirse frustrados ni preocupados por la naturaleza de esta particular mecánica. Vender y comprar artículos es una parte importante en Dying Light 2. Sin embargo, puede ser bastante molesto cuando los jugadores descubren que su arma o artículo ultra raro se vende por muy poco en la mayoría de tiendas. El mod de aquí se ocupa perfectamente de este problema, al equilibrar rigurosamente la economía del juego. Ahora los productos comerciales no tienen un precio irrazonable, y el valor de reventa es más justo que nunca. La resistencia es uno de los aspectos centrales en este juego, que rige cuánto puedes correr, saltar, deslizarte y realizar una gran cantidad de otras acrobacias antes de quedarte sin aliento. Es una mecánica importante, pero bastante limitante y molesta a pesar de todo. Los jugadores que quieran aprovechar al máximo el sistema de parkour sin tener que lidiar con estas limitaciones pueden tomar este mod simple pero efectivo. Aiden se convertirá en un amo total del parkour, por lo que es imprescindible para los jugadores que detestan absolutamente la gestión de la estamina. Este imponente mod duplica la duración de la noche y reduce a la mitad la duración del día. Como resultado, pasaremos más tiempo en la oscuridad. El mod también duplica la densidad de infectados nocturnos, lo que garantiza que moverse por Villedor no sea un asunto sencillo. Además, iniciar una persecución desencadenada por aulladores generará muchos más infectados que de costumbre. La parte buena, si se le puede llamar así, es que el mod no cambia los niveles de agresión o el comportamiento de los infectados. Sin embargo, si desean ir un paso más allá, o dos, el último mod brinda una experiencia mucho más desafiante. Se describe como un mod que no es para los débiles de corazón, por lo que los fanáticos que realmente tienen la ambición de hacer que Dying Light 2 sea lo más desafiante posible, ahora tienen la oportunidad de actualizar ese pensamiento, ya que el mod agregará más víricos con un comportamiento más errático e impredecible, y sus golpes serán mucho más devastadores. Esto también aplica al resto de infectados. Además de eso, para integrar un elemento sorpresa, también se elimina cualquier indicador de persecución, por lo que básicamente lucharemos con ángulos completamente ciegos y nos sentiremos mucho más vulnerables. Y con ese último concluye la lista de mods brutales para Dying Light 2 que deben probar si quieren una experiencia más inmersiva y realista. Muchas gracias por ver el video, que tengan excelente resto del día y hasta el próximo.